Para inaugurar las ponencias comenzamos con Fernando Rodríguez. Él es profesor de Economía de la Universidad de Salamanca y cuya labor se centra en poner de relieve el valor del capital natural desde una óptica responsable. Él nos ofrecerá una visión general sobre el mercado del CO2 y también cómo está evolucionando en el contexto europeo. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a FAFCILE, en primer lugar, por la organización de este evento. Muy oportuno y yo creo que muy bien también apuntado, muy bien dirigido, en concreto un sector que le interesa mucho, porque bueno, hablar de los mercados de CO2 y hablar de pues, todo lo que constituye la lucha contra el cambio climático, la lucha contra las emisiones de CO2 es una cosa, es un tema enormemente importante, pero hablar también o hablar de manera paralela de cómo esas políticas de lucha contra el cambio climático y de freno al CO2 se convierte en un instrumento que puede favorecer al territorio es otro enfoque. Yo me voy a centrar en este segundo enfoque, solo voy a hacer una pequeña referencia a de dónde venimos, exactamente por qué hablamos de mercados de CO2. Es un problema, insisto, que lo quiero plantear de manera completamente autónoma de lo que es el mercado de créditos de CO2 y luego voy a explicar por qué. Esto viene de la identificación de un problema que es el problema del cambio climático. Se empezó a identificar hace más de un siglo, es decir, a principios del siglo XX y bueno, pues estuvo ahí como problema científico durante décadas y la idea es pues, que las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero en general, desde el siglo XVIII, básicamente desde que empezamos la humanidad a quemar combustibles fósiles de manera sistemática e intensiva, bueno, pues iba generando un efecto invernadero que consistía básicamente en que aumentaba la densidad de la atmósfera, disminuía la capacidad de dispersar energía por parte de la Tierra y eso podría generar un calentamiento global. Esto en los años 90 ya se materializó en varias instituciones, una convención de Naciones Unidas enorme, a partir de la cual se hacen todas esas conferencias de las partes que oímos de vez en cuando, una vez al año normalmente en los medios de comunicación, y que van estableciendo bueno, pues objetivos en relación con la reducción de las emisiones de CO2. Ahí viene el protocolo de Kioto, ahí vienen los acuerdos de París, ahí vienen después otras noticias relacionadas con unos y con otros, y digamos que esos son objetivos de carácter nacional, de carácter mundial, de control y reducción de las emisiones de CO2. Bien, en todo ese marco que no hay que olvidar, en el que se va procurando la reducción de las emisiones de CO2 y en la que los países van asumiendo diversos compromisos, bueno, pues además de los compromisos de los países, en un determinado momento las grandes empresas también entran a constituir sus propios objetivos de control de las emisiones de CO2. ¿Están obligadas a hacerlo? En principio no estaban, ahora cada vez más. En principio no estaban obligadas a hacerlo, pero lo hacían de una manera, bueno, pues para presentar una mejor imagen típicamente en los mercados. Mejor imagen con inversores, mejor imagen con socios de negocio, mejor imagen con sus clientes. Bien, y empieza de esta manera, bueno, pues un movimiento más coordinado en el que además de los estados haciendo cambiando matrices energéticas y haciendo cambios para poder ir reduciendo las emisiones, además de eso, bueno, pues las grandes empresas y pequeñas y medianas empresas ya entran en todo ese superestructura también para controlar y reducir sus emisiones de CO2. Más o menos en este marco es en el que se genera el contexto de los créditos de carbono. Los créditos de carbono, efectivamente, son activos, son títulos, son créditos que se generan exactamente igual que cualquier otro activo financiero. Es decir, están en relación, por supuesto, con las emisiones de CO2, pero todos los activos financieros funcionan de una manera muy similar. Bueno, las personas que hay aquí de Caja Rural a lo mejor tienen algo que decir, pero funcionan de una manera siempre. Son unidades que tienen superávit hacia unidades que tienen déficit. Entonces, ¿quién tiene superávit de CO2? Pues los que capturan CO2. ¿Quién captura CO2? Pues típicamente los propietarios del territorio, los que tienen dentro de su propiedad masas forestales, cualquier tipo en realidad de vegetación, toda la vegetación captura CO2. Es como vive la vegetación.
Entonces, los dueños, los gestores del territorio, bueno, pues son los responsables con su actividad también, obviamente, de manejo, de la manera en la que custodian y conservan el territorio. Bueno, pues lo que están haciendo de una manera relativamente invisible es capturar CO2. Entonces, cuando decimos que España tiene una capacidad de captura de CO2 de tantos millones de toneladas de CO2, en realidad estamos diciendo España, bueno, dentro de las fronteras de España, pero quien está capturando CO2 son los dueños del territorio. En realidad no es el Estado español el que está capturando CO2. Entonces, esa captura del CO2 la podríamos conceptualizar como si fuera, bueno, pues un ahorro, un superávit, un ahorro que están haciendo los dueños del territorio, y ese ahorro, digamos que hasta ahora no ha habido manera de colocarlo en los mercados financieros. ¿Por qué? Pues porque nadie lo valoraba. Entonces, claro, si ahorramos dinero, el mercado financiero lo valora. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay otras partes, los que tienen déficit, los que quieren endeudarse en el mercado financiero, que van a ser los que van a pedir los créditos a los bancos. Entonces hay una canalización, hay una intermediación de los bancos, desde los que tienen ahorro hasta los que quieren endeudarse. Y entonces se produce esa canalización y los que ahorran pueden recibir un interés, una rentabilidad por sus ahorros. Hasta ahora, los que generaban créditos de carbono no obtenían ninguna rentabilidad por esa captura de CO2. Esa captura de CO2 simplemente se producía de manera colateral a la actividad pues ganadera o actividad agrícola que se estuviera realizando, pero lo que se comercializaba en los mercados era algo muy distinto, era el producto, simplemente. Vamos, de hecho, ahora mismo todavía principalmente es así. Entonces, lo que sucede, claro, es que el que gestiona una extensión de 200 hectáreas, el que tiene cultivos de lo que sea, un ganadero que tenga una dehesa para que estén pues ganado vacuno o ganado porcino, claro, lo que le interesa principalmente es su producción ganadera. Pero es que a la vez que está manteniendo la dehesa, lo que está haciendo es capturar CO2. En realidad, todo esto de que los dueños, los gestores del territorio, capturan CO2 y prestan un servicio, por lo tanto, a la sociedad, no es exclusivo del CO2. La naturaleza presta muchos servicios que en buena parte son invisibles, y esos servicios que son invisibles, la mayor parte de ellos no se retribuyen. La sociedad no le pagamos a los dueños del territorio por esto. Luego tendré ocasión de mencionar alguna cosa más. Pero bueno, este es un esquema muy básico de cómo funcionan los créditos de carbono. Digamos que, bueno, pues aquí a la derecha arriba tendríamos las unidades que generan ese crédito, porque digamos que el crédito lo generan en el momento en el que capturan carbono y ese carbono se puede acabar distribuyendo a los mercados. Y bueno, pues en la parte de la izquierda habría una unidad que en realidad lo que tiene es un déficit de créditos de carbono, necesita esos créditos de carbono. ¿Por qué? Pues porque tiene compromisos internacionales de lograr un objetivo de reducir las emisiones netas de carbono o incluso conseguir una neutralidad en las emisiones de carbono. Y entonces necesita que sus emisiones de CO2 se compensen con los créditos de carbono que adquiera en los mercados. Puede ser un compromiso internacional, puede ser un compromiso interno. La empresa puede haber decidido que va a ser neutral en carbono y entonces necesita adquirir tantos créditos de carbono como emisiones esté generando. O puede ser una obligación regulatoria. Cada vez más estas obligaciones regulatorias están vigentes en la Unión Europea. Entonces, empresas que están en determinadas áreas, bueno, pues se ven obligadas por la normativa a ir reduciendo sus emisiones, o bien, si no son capaces de reducir las emisiones al ritmo que marca la regulación, entonces se ven obligadas a adquirir créditos de carbono para poder compensar sus mayores emisiones, las que no tienen autorizadas, con créditos de carbono. Bueno, este es como el marco general de cómo funcionan, dónde están los créditos de carbono. Voy a dedicar un tiempo a exponer cómo es este mercado. ¿Cómo es este mercado? Bien, estaba un poco pendiente de si era la presentación antigua o la actual. Bien, es la que tiene que estar. Bien,
Hasta ahora he hablado de créditos de carbono y normalmente hablamos de créditos de carbono. También hablamos a veces de derechos de carbono, derechos de CO2. Y bueno, se puede considerar como que es lo mismo, pero cuando entramos un poco más a fondo necesitamos dos términos. Inmediatamente necesitamos dos términos. Yo he utilizado derechos y créditos. Y he utilizado esto porque es la terminología que se utiliza más. Pero no es una terminología 100% asentada. Lo que sí está 100% asentado es que hay dos tipos diferentes de productos aquí. Unos son de carácter obligatorio y otros son de carácter voluntario. El mercado ahora mismo está configurado de esa manera. Hay determinados activos, que son los que he llamado derechos, que son obligatorios. Es obligatoria su tenencia para determinadas organizaciones y hay otros que son voluntarios. Los obligatorios van a ser los derechos en esta presentación y los voluntarios van a ser los créditos. Hay mercado para los dos. Hay mercado para los dos. Hay un mercado de derechos de emisión de CO2 y hay un mercado de créditos de CO2. Lo que pasa es que en el obligatorio entramos en lo que es el terreno que está regulado, el terreno que es obligatorio para algunas empresas e incluso obligatorio para algunos países. Y más o menos la dimensión del mercado es este. Bueno, quédense con el dato de que en el mundo emitimos unos 35.000 millones de toneladas de CO2 al año, ¿vale? Ese es todo el tamaño de las emisiones de CO2 anual. Ahora sabemos que el principal emisor desde los últimos años es China como país. El segundo es Estados Unidos. Bueno, China como país, pero es que China son muchos millones de personas. Si hacemos emisiones per cápita, por supuesto China no sale el primero ni muchísimo menos. El primero será probablemente Luxemburgo, algún país muy industrializado y con poca población. Pero de esos 35.000 más o menos millones de toneladas de CO2 que se emiten, bueno, pues hay un mercado que tiene 1.300 millones de derechos. Cada derecho o cada crédito se suele vincular con una tonelada de CO2. Y todos los que vamos a poner aquí se vinculan con una tonelada de CO2. Entonces, el mercado europeo de empresas en el sistema ETS, que es el sistema de transferencia de derechos de emisión, ese mercado tiene unos 1.300 millones de derechos. Ahora mismo se renuevan cada año. Ese es un mercado en que las empresas que están en determinados sectores, que es lo que se llaman los sectores regulados, esas empresas necesitan tener tantos derechos de emisión al final del año como emisiones de CO2 hayan generado. Si no son capaces de presentar tantos derechos de emisión como emisiones hayan generado al cabo del año, tienen que pagar una multa. Está alrededor de 75 euros por cada tonelada de CO2 que emitan sin tener un derecho que lo respalde. Bien, esos derechos de emisión, que en la actualidad ya digo son unos 1.300 millones, los reconoce, hay que hablar de derechos reconocidos porque estos no se generan en ningún sitio, son derechos que crea la Comisión Europea. La Comisión Europea cada año a los sectores regulados, digamos que les ofrece la posibilidad de tener esos 1.300 millones de derechos. Los sectores regulados, lo que se considera sectores regulados, son los sectores que son más intensivos típicamente en CO2, en emisiones de CO2. Producción de energía eléctrica, refino de petróleo, siderometalurgia, producción de cemento, producción de papel, cerámica, creo que los he dicho todos. Bueno, me queda aviación que se incorporó más recientemente. De esos 1.300 millones de derechos, 1.300 millones de toneladas, por lo tanto, aproximadamente como un 55%, 60% se subastan, es decir, a principio de año se adquieren por las empresas que están en los sectores regulados y el resto se reparte gratuitamente. Normalmente, dense ustedes cuenta de que el tener que contar con estos derechos de emisión para compensar las emisiones significa un coste para las empresas, tanto si se lo regalan como si lo compran. En cualquier caso es un coste. Hasta si se lo regalan es un coste porque es un coste de oportunidad porque podrían venderlo y obtener un ingreso. Entonces siempre es un coste. Por supuesto, si tienes que pagarlo, digamos que además es contablemente, tiene mayor afectación.
Entonces, hay determinados sectores muy vulnerables, muy sometidos a competencia con el exterior, a los cuales estos derechos se les regalan. Durante muchos años, estos derechos se han concedido gratuitamente también, pero desde el año, yo creo que 2013 aproximadamente, empezó ya un proceso de transición hacia que todos estos derechos se subastan y luego se pueden transferir entre las empresas. Por esas razones, por lo que decimos que es un mercado. Pero es un mercado en el cual la demanda la tienen las empresas que están dentro de los sectores regulados y la oferta la hace la Comisión Europea. Se acabó. Esa es la demanda y esta es la oferta. No hay, de momento, ninguna otra entrada posible ni ninguna salida en este mercado. Quiero decir, después vamos a hablar de los créditos que son voluntarios. Bueno, no hay transferencia. Ahora mismo, sí la ha habido hasta hace unos años, pero no hay transferencia del ámbito de lo voluntario al ámbito de lo obligatorio. Y lo que estamos esperando, por cierto, para que realmente este sea un mercado rentable, ya lo veremos después, para otros muchos agentes, es que pueda existir esta transferencia. Hasta hace unos años sí se permitía que hubiera transferencia, pero lo voy a contar después cuando tenga todo el cuadro presentado. Bien, ¿qué otros mercados obligatorios existen alrededor nuestro? En la Unión Europea el más visible es este, pero van a ver inmediatamente que no es el que más derechos tiene. Lo que pasa es que el otro es relativamente invisible. Bien, este es del Reino Unido. También se llama ETS, también es un sistema de transferencia de derechos de emisión, porque este lo creó el Reino Unido en el momento en el que se separó de la Unión Europea. Se crea en el año 2021. Son 145 millones de derechos de emisión los que tiene en la actualidad y funciona de una manera muy parecida al de la Unión Europea, pero no hay posibilidad de transferencia de derechos entre la Unión Europea y Reino Unido. Siguiente interesante, en California existe un mercado, es el único estado independiente, o sea, el único estado tomado independientemente en el que existe un mercado de CO2 en Estados Unidos, aunque ahora voy a poner otro ejemplo, que también existe en Estados Unidos. Son 140 millones también que los emite, esto es algo así como la unidad o la agencia de emisión de derechos de emisión de California. Nuevamente, tampoco puede haber transacciones hacia afuera, hacia adentro, salvo que existe la posibilidad de recoger otros 7 millones de derechos provenientes de fuentes externas, concretamente de reforestación. Esos 7 millones es porque se permite un 5%. Es decir, California es ahora mismo el único gran sistema de derechos de emisión obligatorio en el cual se permite la introducción de créditos de CO2 generados fuera del propio sistema, fuera de lo que reconoce la agencia californiana. Otro ejemplo que tenemos es el RGGI, es una iniciativa de un conjunto de estados de Estados Unidos, del este de Estados Unidos. Está Vermont, está Maine, está Massachusetts, bueno, una serie de estados. Y entre todos ellos, la cantidad de derechos que tienen en emisión son 80 millones. Tampoco se permite ninguna transferencia hacia afuera. Y aquí tenemos lo que constituye el mayor mercado, pero que es bastante opaco, de derechos de emisión, que es un mercado de derechos de emisión en la Unión Europea, pero no entre empresas, sino entre estados. Los compromisos de emisión los compromisos de emisión de CO2 y de reducción de emisión de CO2 en la Unión Europea, como ustedes saben, no son compromisos que hayan acordado de manera obligatoria las empresas. Son compromisos que han adquirido los estados. En esos compromisos que adquieren los estados, el Estado español, por ejemplo, bueno, pues el Estado español adquiere el compromiso de emitir una cantidad de emitir una cantidad de toneladas de CO2 además de lo que emiten las empresas españolas. Lo que emiten las empresas españolas va por un lado, es por el sistema ETS, pero lo que emite el Estado español, la nación española, lo que emitimos en España con sectores que no son los sectores afectados, ahí entra, por ejemplo, la agricultura, que no es un sector afectado, no es un sector que esté regulado sus emisiones de CO2.
ahí entran las calefacciones, ahí entra el transporte. Bueno, pues esos derechos también se reparten entre los estados de la Unión Europea. Lo que pasa es que ahí el número de participantes es muy reducido, somos los 27 estados de la Unión Europea, y ahí, bueno, pues cada uno recibimos unos cuantos millones de toneladas y esos derechos también se pueden intercambiar entre los estados. España le puede comprar derechos de emisión a Polonia y de hecho lo hemos hecho durante bastante tiempo. Cualquier transacción es posible a cambio de un precio. Es un mercado que cuesta mucho saber cómo se produce. Las transacciones son bastante opacas, a veces se encuentra una noticia de cuál es la transacción, pero normalmente no se le da publicidad. Y es un mercado en el que se regulan 2.000 millones de toneladas de CO2. Bien, aquí tenemos, bueno, tampoco hay, digamos, transferencia, salvo una pequeña curiosidad que da para pensar que en algún momento es posible que eso se amplíe, porque hay derechos que se pueden trasladar del sistema ETS al sistema de, eso quiere decir reglamento de reparto del esfuerzo. Y si lo buscan, pues lo van a encontrar enseguida, el reglamento de reparto del esfuerzo, lo que se asigna para cada país. Bueno, pues hay derechos que se pueden transferir desde este sistema hasta este, y eso, digamos, que abre la puerta a pensar que en un futuro es posible que la Unión Europea vaya a ser mucho más flexible a la hora de permitir transacciones de CO2 entre bloques. Bien, con esto acabamos prácticamente lo que es el mercado de los derechos obligatorios en el mundo. Hay pequeños sistemas también que funcionan en zonas, en regiones de Asia, pero la parte principal está aquí. ¿Qué es el mercado voluntario? Pues el mercado voluntario en realidad va por otra vía. El mercado voluntario, que más o menos tiene un tamaño de unos 200 millones de toneladas de CO2, 280 millones de créditos en todo el mundo. La demanda la forma... Bueno, me gustaría que saliera esto sin que saliera esto, pero bueno, les pido que no vean esto y ya está, ustedes me siguen. La demanda la forman empresas, típicamente empresas, organizaciones también de otro tipo, aunque no tengan ánimo de lucro, que por alguna razón necesitan presentarse ante los mercados como empresas que son responsables y que hacen esfuerzos por reducir sus emisiones de CO2. Entonces, las empresas, desde dentro de las empresas, bueno, pues cambiarán sus tecnologías, cambiarán sus fuentes energéticas, harán lo posible para ir reduciendo sus emisiones de CO2 de la manera que estimen conveniente, pero es enormemente habitual que las empresas también lo que hagan es comprar en los mercados voluntarios de créditos que se han generado ¿cómo? Pues con ese ahorro que les decía antes, que se han generado por propietarios de terreno que capturan CO2, gestores, a lo mejor que no son propietarios, pero son gestores de los frutos del terreno. Bueno, pues todo este grupo de oferentes, lo primero que necesitan es verificarse de alguna manera, certificarse que son capaces de secuestrar esa cantidad de carbono, y una vez que han logrado certificar que son capaces de capturar, de secuestrar esa cantidad de carbono, bueno, pues esa cantidad de carbono que está certificada se convierte en títulos, pues documentos simplemente activos que dicen vale por un crédito de CO2. Obviamente solo se pueden transmitir una vez. El verificador debe comprobar también que esos títulos solo se transfieren una vez, pero bueno, si yo soy capaz de capturar 10.000 toneladas de CO2, pues son 10.000 créditos, que puedo transferir en el mercado. ¿A quién? Pues a alguien que lo necesite para, de alguna manera, poder presentarse como neutral en carbono, que es una expresión que se utiliza, o balance cero en carbono, tiene matices, pero bueno. Y, lógicamente, aquí existen intermediarios, claro que sí. Entre las unidades que ofrecen y las unidades que demandan, pues puede haber intermediarios que retribuyan de alguna manera al que genera los créditos y vendan después el crédito al que lo necesita.
Aquí he puesto 2 bloques, pero no lo vean como compartimentos estancos ni muchísimo menos. Solo es para decir que el verificador más conocido ahora mismo del mundo es Verra. Bueno, pues porque es estadounidense y porque en Estados Unidos pues llevan una cierta ventaja a la hora de plantear este tipo de mercados. Ya sé que ahora estamos acostumbrados a oír mensajes en otra línea, pero bueno, aunque esos mensajes que vienen típicamente de la presidencia de Estados Unidos son mensajes o bien negacionistas o bien que, aunque no sean negacionistas, en que reconozcan el problema, van en la línea de que no hay que hacer nada, bueno, los agentes privados siguen invirtiendo en estos mercados. Y de hecho, cuando ya se sabía que iba a ganar Donald Trump, los mercados de futuros en créditos de este tipo no se movieron ni un ápice. O sea, no ha cambiado, no se ha movido el tablero. Ha cambiado de alguna manera algunos mensajes, pero bueno, aquí estamos con un mercado de largo plazo. Y bueno, en fin, no digo nada más. Bien, entonces, el Verified Carbon Standard es el estándar más conocido, más difundido en el mundo. El principal verificador, entonces, por eso es Verra. Es muy difícil saber cuántos créditos certifica Verra. Yo he encontrado esta cifra, pero en mi opinión es exagerada. Yo creo que Verra no certifica tanto por la capacidad que tiene y por viendo los proyectos que certifica. Y el resto, bueno, pues simplemente restando, pues he llegado a que 130 millones de créditos, bueno, pues más o menos esos los certifican otras entidades. ¿Quién? Muchísimas, muchísimas. En España habrá decenas de entidades que hacen este tipo de certificación. En el mundo hay cientos. Consultoras de todo tipo, hay agencias gubernamentales, hay organizaciones sin ánimo de lucro. Y todo esto, bien, ya sabía yo que me podía dar algún problema la presentación. Bien, aquí deberían aparecer unas cifras que no aparecen, pero se lo digo yo. ¿A qué precio y es importante esto, es importante. ¿A qué precio se intercambian estos derechos? Bueno, pues los derechos en el ETS ahora mismo se intercambian a unos 70 euros. Bien, cada tonelada de CO2 se intercambia a 70 euros. Reino Unido y California, Reino Unido está alrededor de 45 libras la tonelada, mucho más bajo, por lo tanto, que el precio europeo. En California está alrededor de $40 la tonelada. En esta iniciativa del este de Estados Unidos está a unos $12-13 la tonelada. Todo esto depende de cuántos derechos de emisión haya en el mercado, como es lógico. Si estas entidades han emitido muchos, pues el precio baja. Si emiten poco, el precio sube. Véanlo también al revés. Si la Comisión Europea quiere que el precio suba, lo que va a hacer es emitir menos, va a imprimir, va a producir menos derechos de emisión, que de hecho es lo que está pasando. La Comisión Europea, si ustedes miran los precios históricos de los derechos de emisión hace 15 años, pues verán que los precios estaban en torno a los 3-4 euros por tonelada. Y ahora los tenemos en torno a 70 y han llegado a estar en torno a 100. ¿Por qué? Simplemente por una razón, una única razón, que la Comisión Europea quiere que el precio esté más alto o más bajo. ¿Por qué quiere que esté más alto? Pues porque quiere que hagamos una transición a energías limpias. Bien, entonces estamos ahí en estos 70 euros, 40 más o menos, unos 15. Este es un precio totalmente desconocido, no sabemos dónde está esto, no sabemos dónde están los precios que se hacen de las transacciones entre países, pero bueno, de momento no nos hace mucha falta. Y estos créditos, bueno, los verificadores que tienen más prestigio, los precios que tienen estos derechos puede que estén en el orden de los 6 euros, 6-8 euros por tonelada, 6-8. Los verificadores con menos prestigio y por lo tanto que hay menos capacidad para colocar créditos de carbono en el mercado, pues a lo mejor baja de 2 a 5 euros por tonelada. De 2 a 5 euros por tonelada es un precio muy bajo para que esta actividad sea rentable. Se lo digo así a ustedes que obviamente están interesados en este mercado. Dirán, hombre, menos es nada. Si yo puedo obtener una rentabilidad por algo que ya estoy haciendo y que no va a cambiar mi comportamiento, pues bienvenido sea. Bueno, alguno de estos verificadores a lo mejor les pide que haya adicionalidad. Es decir, que el carbono que se convierta en créditos sea un carbono nuevo, una captura de carbono nueva que se haya producido por nuevos elementos de manejo que contribuyan a secuestrar más carbono. No todos los verificadores lo piden, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la gran apuesta para que estos mercados voluntarios se conviertan en realmente una opción rentable es que en algún momento
y no estoy elucubrando, esto es lo que está encima de la mesa que va a suceder, estos créditos de carbono que están en el mercado voluntario se puedan utilizar en el sistema obligatorio ETS. Eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa en la reforma de los reglamentos sobre el uso de la tierra y la modificación del uso de la tierra, que me imagino que alguien más a lo largo del día de hoy hablará sobre ello. Si esto realmente llega a materializarse, y lo pongo todo con condicionantes, porque ya saben ustedes que la Unión Europea en los últimos años está ralentizando algunos de los instrumentos estrella que se había planteado, pero si esto se plantea, si esto realmente se produce, la captura de CO2 que se produzca en estos sectores, esos créditos se van a poder vender al precio de los derechos de emisión del sistema ETS. Entonces ya no estamos hablando de 6 euros por tonelada, estamos hablando de 70 euros por tonelada. Y aquí ya sí que el mercado es un mercado realmente rentable. Creo que no tengo tiempo para mucho más, o para contar algo del futuro, ¿o no? Venga. Solamente para decir que más allá de los créditos de carbono, gestores y propietarios del territorio deberían también estar preparados para lo que puede venir después. ¿Qué es lo que puede venir después? Pues quizá productos de distinta naturaleza. Hemos hablado de créditos de carbono, sí, pero el crédito de carbono simplemente es un crédito que da opción a emitir una tonelada que permite compensar una tonelada de emisión de CO2. Bien, ¿y si hacemos créditos de carbono cualificados? Es decir, ¿y si yo como propietario del terreno, cuando de alguna manera genero mi crédito de CO2 y lo pongo en el mercado, no pongo en el mercado un crédito de CO2 cualquiera, sino que pongo un crédito de CO2 que, por ejemplo, conserva el capital natural? Otro concepto medioambiental muy interesante. Y esto puede ser pues porque además pues, en algún momento en donde está esa actividad pues contribuye a filtrar otros gases, a filtrar agua, a capturar agua en el subsuelo, etcétera, etcétera, etcétera. O a contribuir al reto demográfico, porque es un crédito de carbono que necesita una actividad sobre el territorio y por tanto fija la población en el territorio. O ayuda a la protección de especies, porque es una zona en la que se va a reintroducir el lince ibérico. Y entonces esa custodia del territorio, además de capturar carbono, genera un ecosistema adecuado para que se protejan especies. Bueno, pues ese crédito de carbono, cuando se certifique de esa manera y tiene que desarrollarse el mercado para que lo haga, ese crédito de carbono tendrá un mayor precio en el mercado. Siguiente fase, los créditos de biodiversidad. No es ciencia ficción, ya funciona. Por supuesto, el territorio genera biodiversidad. Lo único malo de los créditos de biodiversidad es que para el carbono la métrica ya se conoce, son toneladas de CO2, pero la métrica de biodiversidad no sabemos cuál es. Una unidad de biodiversidad todavía no sabemos cuál es. Y, por supuesto, créditos de capital natural, créditos de conservación de la naturaleza. También necesita una métrica y homogeneizarse. Entonces, eso digamos que es para empezar a pensar hacia el futuro. Bueno, pues como ya he agotado el tiempo, yo me paro aquí. Si tienen ustedes alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Tenemos? Si quieres, hemos dejado unas tarjetas para que vayáis anotando las preguntas y como Fernando nos va a acompañar, ¿no? Sí. Pues si queréis, por ir un poco a tiempo y llegar al café bien, continuamos y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Perfecto, pues entonces vale, yo lo dejo yo creo aquí. que sí, que después tienen las tarjetas blancas que tienen dentro de las bolsas para apuntar cualquier cosa y si no luego cuando hagamos las ponencias finales también se puede preguntar ahí a mano alzada, ¿no? Perfecto. Pues gracias. Bueno. Gracias. Yo me hubiera quedado otro rato escuchándote, Fernando, porque estoy aprendiendo un montón de lo que dices, créditos, demás.